known. Thank you so much, delegate. Oh my God, I really appreciate your presence here. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco muchísimo. And you know, we have been working in many issues. Okay, let's go and start the program. Entonces, ahora que ella está aquí, vamos a empezar nuestro programa. ¿Les parece? Let's go and start it right now, okay? Empezamos. ¿Cómo está usted? ¿Se está haciendo ciudadana? Look, she wants to become your citizen. Démosle un aplauso. So proud that you are going to become a citizen. Orgullosos que usted se va a volver ciudadana. Gracias a todos. Les doy que vivan muchos años, que sean felices todos los que nos están ayudando. Thank you so much. She said that. Happy to be there. So glad all of the volunteers that are helping. ¿Y cuántos años tiene usted? Tengo 97, 98. She's between 92 to 98, something like that. Entre 92 y 98. Más o menos por ese lado. So you can imagine. Felicitaciones. Un aplauso, le damos un aplauso. Y también le quiero preguntar, ¿usted se va a registrar para votar después? ¿Se va a registrar para votar? And she also are going to register to vote. This is what she's telling us. Muchísimas gracias. Thank you so much. Siéntese. That is the reason why we help people to become U.S. citizens. Esa es la razón por la que nosotros ayudamos a nuestras comunidades a hacerse ciudadanos. Muy buenos días, mi nombre es Gustavo Torres y yo soy el director ejecutivo de CASA de Maryland. Good morning all of you, my name is Gustavo Torres and I'm the executive of CASA of Maryland. Thank you so much all of you for being here. Gracias, muchísimas gracias. Thank you very much. And now let me tell you why today is very important. ¿Por qué el día de hoy nosotros estamos ayudando a nuestros hermanos y hermanas a hacerse ciudadanos? Why we believe that today is very important to help people to become U.S. citizens. Because we believe that it's very critical that we exercise this power that we have in this society. It's a great opportunity for immigrants, and in particular right here in Maryland, to become U.S. citizens. Es muy importante hacerse ciudadanos, muy importante. Tenemos que ejercitar ese derecho nosotros los inmigrantes, pero en particular aquí en Maryland. En Maryland hacerse ciudadanos es un honor extraordinario, porque tenemos muchas oportunidades cuando nos hacemos ciudadanos. Really, right here in Maryland, it's an honor to become U.S. citizen. We have a lot more opportunities in Maryland when we become U.S. citizens. And you know what? Immigrants that become U.S. citizens, I became U.S. citizen a few years ago, also, in 1995. Yo me hice ciudadano hace unos poquitos años, en el 95. Y realmente me sentí muy emocionado de serlo. Porque no solamente era la voz de mi familia, sino la voz de toda mi comunidad. Because it's not only the voice of my family, but the voice of my community. De toda mi comunidad, cuando yo puedo hacerme ciudadano, puedo hablar y puedo votar. When I say like I can speak out and then I can register to vote and vote. That is a very powerful right that we have. And I think that we need to exercise that. Es un tremendo poder el que nosotros tenemos y tenemos que ejercitarlo. And today, we have so many volunteers. Our department, our Immigrant Integration Department with the AmeriCorps. Where is AmeriCorps members? ¿Dónde están los AmeriCorps? Le damos un aplauso. Muchísimas gracias a los AmeriCorps que están
todos los días en Maryland, pero también en Georgia, pero también en Pensilvania, pero también en Virginia, registrando a nuestras familias para votar, bajo el liderazgo de Pablo. Pablo, thank you very much. I'm sorry. I want to clarify. So register people to vote back. Make sure that people become U.S. citizens. I want to clarify, become U.S. citizens. Y para asegurarnos que los americanos se están ayudando a nuestra gente a hacerse ciudadanos bajo el liderazgo de Pablo. Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. But also, we have other volunteers who are here helping us. Pero también tenemos otros voluntarios que nos están ayudando en el día de hoy. Y quiero darle las gracias igualmente a cada uno y a cada una de ustedes. But also, at all of the volunteers who are here, thank you so much for what you're doing every single day. And now, I also want to recognize County Council Member Lorianne Sells. Lorianne, are you around here? Thank you so much for coming. Actually, Lorianne represents me a large in Montgomery County. Thank you so much. I really appreciate that. An immigrant herself and her family, right? Muchísimas gracias. Me representa, es nuestra concejal, mi concejal en el condado de Montgomery, una inmigrante también como nosotros. Muchísimas gracias. I also have a great leader right over here with me, Secretary Paul Montero. Secretary, thank you so much. Thank you for everything. What we have in Maryland is representing us in the government is a great diversity that we have. In Maryland, we have an extraordinary diversity under the governor and lieutenant governor. Tenemos una diversidad extraordinaria bajo la dirección del gobernador y de la vicegobernadora. Y Paul es uno de ellos, un latino como nosotros, representándonos allá con la administración. Paul, thank you so much one more time. Muchísimas gracias. Tanta diversity that we have. Julie, you here? Where is Julie? Julie, thank you so much for the USCIS. Helping us every single day. Thank you, Julie. Let's go and start with the program. And first, I want to introduce to you Isidro Molero. Isidro, where are you? Come and join us, Isidro. Isidro is a new citizen. Démosle la bienvenida a Isidro, un nuevo ciudadano. Welcome, Isidro. Okay, ¿me escuchan? Can you hear me? Que si lo escuchan. Mi nombre es Isidro Molero, soy venezolano. Llegué aquí hace 7 años, ya salí como residente permanente. Una vez que llegué acá, uno de los objetivos, de las metas que me tracé fue hacer mi ciudadanía. So Isidro is from Venezuela, arrived 7 years ago to this country. And one of the main goals that we had was, well, I need to become U.S. citizen. Okay. Actualmente vivo en el condado de Prince George, en el distrito 14. I live in Prince George, District 14. Okay. Yo tuve una mala experiencia en la Florida, donde viví mucho tiempo. Traté de hacer mi ciudadanía por allá. I had a really bad experience in Florida. I tried to become U.S. citizen in Florida. Trataron de hacer todos mis documentos, lo que es la N400, eso se hizo, se envió, hasta un dinerito perdí. You know, I applied to the N400, which is the application to become U.S. citizen. I even lost some money doing that process. Yes. Y entonces inmigración me devolvió el paquete porque había algo que no estaba bien ahí. So immigration returned all of my documents because they say that it's something that is missing there. Porque yo vine acá y yo estuve viviendo, voy a hacer estaba en White Oak viviendo, ahí conocí una pareja donde ellos habían estado aquí en Casa de Maryland y me hablaron de Casa de Maryland. So when I arrived here, I started to live in White Oak in Maryland, right, in Montgomery County, and a couple who live right over there started to speak with me about CASA. Antes que se me olvide, Before I forgot, quiero darle la bienvenida a
la vicegobernadora Aruna por estar aquí con I nosotros. just want to say one more time to the Lieutenant Governor, thank you for joining us and for being with us. Agradecer al equipo de Casa de Maryland que me abrió las puertas. And thank you to CASA de Maryland that opened the doors. Sigo. Una vez que me dan esa información, yo vine aquí a esta sede y aquí pregunté por información para hacer la ciudadanía y ellos me enviaron allá a Rockville. So I arrived here and said, I want to become your citizen. So I went to Rockville, the citizenship location. En Rockville, el equipo de Casa de Maryland me atendieron muy bien y debo aquí públicamente agradecerle al señor Javier Hurtado, que me hizo And I just want to tell you, they treat me super well, in particular, who? Javier Hurtado. Javier Hurtado. What is Javier? Hey, Javier. Thank you so much. Javier treated me like a star. Le doy las gracias públicamente porque él es parte del equipo de Casa de Maryland que se tomó esto casi personal y le hizo seguimiento. Gracias. So I just want to say thank you very much because you worked very diligent, even you took that personal to help me to become your citizen. En Casa de Maryland, Rockville, yo solicité, yo quería hacer lo que llaman el fee waiver porque mis ingresos del año pasado habían sido muy malos debido a lo de... So I also applied for a fee waiver in CASA. Y ellos, bueno, me orientaron, hicieron todo lo que había que hacer, me aprobaron el fee waiver. So they did all of the process and they approved my fee waiver as well. Hicimos la N400. I did the 400. Hicimos la N400 y, bueno, gracias a Dios me llamaron, me preparé, pero hay algo que les voy a decir rápidamente. Yo en la Florida trabajé como canvasser. Para los que no saben lo que es canvasser, el canvasser son las personas que persuaden al otro a que se inscriban a votar. So I just want to tell you, before I finish that, I want to tell you that in Florida I work as a canvasser. Trabajé People mucho, who are helping people to register to vote. trabajé mucho tiempo con eso, me tocó caminar duro en las calles, lo que llaman door to door, y hubo algo que me llamó poderosamente la atención, la apatía que había con las personas para no registrarse, que no querían saber nada del voto. So one of the challenges that we face is that a lot of people they don't really want to register to vote. That was part of the challenge. Y ahora entonces les comento, una vez que nos hagamos ciudadanos, no es nada más, oye, ya yo soy ciudadano, tengo derechos, pero hay deberes también, y el derecho a votar es muy importante. Eso es lo que nos da a nosotros la fuerza para nosotros poder exigir y para nosotros poder hacer muchas cosas en este país. Y que doy agradecimiento y le doy a este país que me abrió las puertas, orgulloso de ser ahora ciudadano americano, pero quiero enfatizar mucho eso, hay que inscribirse para votar, hay que votar, o sea, no podemos quedarnos así, quejarnos, y si no votaste, si no saliste a votar, ¿de qué te vas a quejar? Muchísimas gracias. Thank you very much. La mejor suerte del mundo, yo sé que todos van a salir muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. We want to emphasize about the importance of becoming a citizen and register to vote. Ahora démosle la bienvenida a Gabriela Hernández, otra nueva ciudadana. Gabriela, bienvenida. La veamos toda, ¿verdad? Para que todos lo veamos, la veamos. Buenos días, mi nombre es Gabriela Hernández, yo soy de El Salvador, soy de Atlanta, Maryland, del distrito 24. Good morning. Oh, good evening. Oh my God, that is great. My name is Gabriela Hernández, I am from El Salvador, I live in Atlanta, Maryland, I am from the district 24. Me gustaría compartir ahora que yo me convertí en ciudadana apenas hace como un mes. Entonces, I would like to share with you, I became a United States citizen 1 month ago, and he is my father, he became a United States citizen 1 week ago. Nosotros venimos a casa a pedir ayuda
cómo era el proceso. Ellos nos ayudaron, nos explicaron y nos acompañaron durante todo el proceso. We come to CASA to ask for help. They teach us, they show us all process, and they was accompanying us in all process. And we are motivating other members of our family, and they are in the process too. Any members of our family are waiting for the interview, others are coming to submit the application. Nosotros estamos motivando a nuestros miembros de nuestra familia también y otras personas para que puedan someter su solicitud. Y es algo muy bonito porque podemos sentirnos parte de nuestra familia estadounidense. Y it's a great thing because I feel me or we can feel as part of our U.S. family. And even I come to classes of U.S. government and history, and it's so interesting to learn all these things. Incluso yo recibí clases con CASA de Maryland acerca de la historia y el gobierno de los Estados Unidos, y es muy interesante aprender todo eso. I am really thankful with CASA de Maryland because they help me from I start until I end all my process. Estoy agradecida por hasta que terminamos el proceso. Y I am thankful too with the United States because it was me as a part of his family. Estoy agradecida con los Estados Unidos también porque me he recibido como un miembro de esta familia estadounidense. And now it's a good thing to know too that we are able to vote. We can express our voice and we can always motivate and help each other. Y estoy agradecida porque ahora pues, podemos votar, podemos ayudar a otros y podemos expresar con los demás, motivarlos. Y I am thankful to my God because He helped me, He permitted me to know all these great people. Estoy agradecida con Dios porque Él me ha permitido conocer todas estas personas geniales y que me han podido ayudar. Entonces, another cousin in our family is a U.S. citizen too, and we hope the next year we have more citizens in our family. Muchísimas gracias, felicitaciones. Le damos un aplauso bien fuerte. They are my two kids. Son mis dos niños, él es mi papá, he's my father. Muchísimo gusto y mil gracias y felicitaciones. Now, the last person, Sonia Cartagena, CASA AmeriCorps member. Sonia, please join us. Sonia, the last one, you are helping people to become your citizens. Of course. Okay. Buenos días, good morning or good afternoon. ¿Cómo están? Bien. Más fuerte, ¿cómo están? Bien. Primero, quiero agradecerles a Gustavo, al Lieutenant Governor to be here, and all of the members. I don't want to miss any name. Quiero agradecerles a todos, a la oficial la gobernadora, a Gustavo, a Pablo. Gonna start saying that AmeriCorps program has helped me a lot in my life. El programa AmeriCorps me ha ayudado bastante en mi vida. I also am an immigrant. When I came here, I didn't know, I didn't have anyone to help me. I didn't know what to do, how to start the process, and I went like, I didn't find good people. Yo también soy una inmigrante. Cuando empezaba el proceso de mi aplicación, no le tenía a nadie, no sabía dónde irme y terminé haciéndolo sola. So dije, cuando termine el proceso, todo lo que yo sé, voy a ayudarle a otro. So when I did my process, I was like, anyone who needs help from me, I'll be able to help. Me enteré del programa AmeriCorps y dije, wow, ahí quiero estar porque ahí quiero hacer lo que yo no tuve. So with the AmeriCorps program, I was like, I want to be there because that's the program that I was looking, to do what I wanted to do in my life. Cuando le conocemos a las personas, llegan, ya sea llamadas o llaman para citas, empezamos escuchando la historia de toda la gente y nos ponemos en el lugar del otro y queremos el bienestar
y queremos que consigan ese sueño de hacerse ciudadanos. So from the call and the appointments, we're new people, we listen to them and we want to be part of the big dream that they want to become a U.S. citizen. And we provide information, we help them with the application, we help them to, take the classes, make sure that they know all of the questions and they pass the citizen. So con el programa AmeriCorps le ayudamos en la aplicación, le ayudamos si es que pueden aplicar el perdón de pago, le ayudamos con las clases y le ayudamos a que puedan levantar el certificado de la ciudadanía. A veces estamos con mucha gente y no podemos ver nuestros resultados. Pero cuando tenemos eventos como estos, y le tenemos a Gustavo, y le tenemos al gobernador, le tenemos a Pablo y a todos ustedes presentes, podemos decir, wow, ese es el impacto que tenemos. So sometimes it's hard while working to see the results. But when we have a clinic like this, where everyone is present, our volunteers, America, Gustavo, Pablo, the Lieutenant Governor, we can really see the impact that we are having in our community. Quiero decirle a todos que estoy muy emocionada y quiero decirles también que cada uno de ustedes es parte de lo que nosotros hacemos. Entonces, no tengan miedo de contarnos, de pedir ayuda, de llegarnos una y otra vez a casa, especialmente al Departamento de Ciudadanía, si eso es lo que buscan, porque van a encontrar la ayuda que buscan. So I want to tell you that don't be afraid to share whatever you have in your life with us, because we're going to be helping you to achieve whatever you want to do here. No quiero olvidarme de nada, solo quiero agradecerle a todo mi equipo, a todo el equipo de AmeriCorps, a todo el equipo de CASA. By you being here as an immigrant too, as us, we can really see that what we are doing here today is not in vain. So gracias a todos por estar aquí, al equipo de AmeriCorps, a la gobernadora, porque gracias a que ella está aquí podemos ver que sí estamos haciendo y que sí se importan por nosotros para que podamos continuar y podamos dejar un legado, ya sea a la gente como los que son ahora ciudadanos y pueden decir, ya voy a votar con toda mi familia. Gracias y creo que eso es todo. Sonia, muchísimas gracias. A propósito, tienes un nombre muy bonito, como el de mi esposa. Muchísimas gracias, Sonia. Thank you so much. And now it's my honor to introduce to you Secretary Paul Monteiro, Secretary of Service and Civic Innovation. Paul, please join us. Thank you so much for having me. It is an honor to be here before you as the first Secretary of Service for the state of Maryland. Muchísimas gracias porque la venga, porque me ves el primer secretario de servicios en el estado de Maryland. Because of the leadership of Lieutenant Governor Miller and Governor Moore, Porque gracias al liderazgo de la vicegobernadora y del gobernador Moore. And what we're doing is creating opportunities for people to serve and find where they belong in life. Y lo que nosotros estamos haciendo es crear oportunidades para las personas que viven en el lugar donde quieren trabajar y servir. My parents immigrated to this country and met at McDonald's, working at McDonald's in Silver Spring. Mi familia inmigró a este país y estuvo trabajando en un McDonald's en Silver Spring. The Boys and Girls Club across the street was my Boys and Girls Club. We lived in Adelphi. The Boys and Girls, el centro de Boys and Girls fue mi centro y vivimos acá cerquita de Haití. My dad became a roofer. My mom was a secretary. Mi papá arreglaba techos y mi mamá fue secretaria. Neither of them were able to finish high school. Ninguna de los dos lograron terminar la secundaria. But both insisted that I finish. Pero ¿saben qué? Los dos insistieron muchísimo de que yo sí tenía que terminar. And mentors
and volunteers who helped my family when we were evicted or didn't have enough food to eat are people I'll never forget. Y mentores y personas que nos ayudaron muchísimo en el momento que no teníamos nada que comer, jamás se me va a olvidar. And the program we're starting is to give pathways of opportunity for people to serve and earn a living wage while they do it. Y ese programa que nosotros estamos creando en el estado de Maryland ayuda a que la gente tenga un salario digno, pero también la oportunidad de servir a su comunidad. Thank you for your leadership. Thank you to AmeriCorps for your service. It's an honor to be here with you today. Gracias a AmeriCorps por los servicios y fue un honor. And that is the kind of partnership that we have with the state of Maryland. Y ese es el tipo de alianzas que nosotros tenemos con el gobierno del estado de Maryland. But now, it's my honor to introduce to you the first South Asian woman elected lieutenant governor in the United States. Right. As well as the first Asian American lieutenant governor and the first immigrant to hold a statewide office in Maryland, and the second female lieutenant governor. My amazing sister in this file, Lieutenant Governor Aruna Miller. Let's go and welcome her. Como les dije, es mi hermana, la vicegobernadora, la primera inmigrante, la primera mujer de la India que es vicegobernadora. Démosle la bienvenida. Muchísimas gracias. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días, me llamo Aruna Miller. Buenos días, me llamo Aruna Miller. I am a proud immigrant and I am a proud U.S. citizen. Yo soy inmigrante y soy una orgullosa de ser ciudadana también. I am so honored to be here during this very profound moment in your lives. Estoy muy orgullosa de estar aquí en este momento, en este profundo momento de sus vidas. Dreams just don't happen by themselves. It happens because many people make them happen. Los sueños no se realizan por ellos mismos. Los sueños se realizan porque son muchísimas las personas que participan para que se conviertan en realidad. And there are so many dream makers in this room today. Y hay una gran cantidad de personas que hacen que esos sueños se conviertan en realidad en este salón. So let me give a shout out to the volunteers of AmeriCorps and CASA. Déjeme darle una felicitación y un aplauso a los voluntarios de CASA y AmeriCorps. To build this dream that are here today. Y otra cantidad de personas que son electas, que están aquí haciendo que ese sueño se convierta en realidad el día de hoy. Okay, so Senator Malcolm Augustine of the 47th District. El senador, ¿dónde está? Senator. Muchísimas gracias por darnos la bienvenida aquí en su distrito, en el distrito 47. And we have many other delegates that are here. Delegate Gabe Acevedo from El delegado Acevedo. Y que 2 años atrás también se hizo ciudadano de Trinidad y Tobago. Thank you so much. Muchísimas gracias. And Delegate Maricoon North. La delegada Maricoon. And then, of course, Councilwoman Lorianne Sales. Y nuestra concejal. And let me tell you about the guardians of the American dream. Y déjeme hablarle de los que protegen nuestro sueño americano. Gustavo Torres. Gustavo This man has been dedicated his entire life to making sure our dreams as immigrants can happen.
No sé cómo You have decir. to say. Pero dice que estamos haciendo un trabajo muy chévere. La pena. Now, he's a little bit older U.S. citizen than me because he became a U.S. citizen in 1995 and I became a U.S. citizen in the year 2000. Y yo soy un poquitito más viejo de hacerme ciudadano en el 95. Ella se hizo ciudadano en el 2000, ciudadana. Another guardian of the American dream is Pablo Blanc. Y otro luchador, Pablo Blanc, que protege nuestros sueños. And Ninfa Amador, is she here? Ninfa? Nico Amador, y Nico Amador. And then all the entire members of CASA. Y todo el equipo de CASA. But I want to recognize another special guardian, my dear friend, Catherine Paul. Y también quiero reconocer a mi amiga, que es una luchadora y protege el sueño americano, Cat Paul. Cat, muchísimas gracias. And you all, Catherine is celebrating a very special day today. So, feliz cumpleaños! Cantemos el cumpleaños feliz, que lo cantamos. 1, 2 y 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to your dad. Happy birthday to you. I am so proud to be here to see this profound moment of your lives. Otra vez estoy muy orgullosa de estar aquí en este momento tan importante para ustedes. I will never forget my first time in the United States of America. Jamás voy a olvidar el primer momento que yo llegué a este país. I came here when I was 7 years old from India. Yo llegué cuando tenía 7 años desde la India. I stepped off the airplane in my dad's arms and I looked into the airport. Yo llegué en los brazos de mi madre y miré el aeropuerto And I saw hundreds and hundreds of people at the airport. y miré cientos y cientos y cientos de personas en el aeropuerto. And in my 7-year-old mind, I thought, holy moly, I love this country because look at all these people waiting for my dad and me to arrive to the United States. Y en mi mente, cuando una niñita de 7 años, yo dije, wow, qué país tan extraordinario. Mira estos cientos y cientos y cientos de personas dándome la bienvenida. And then I got really excited when I thought they were throwing confetti to further welcome us. Y también estaba feliz cuando miré que nos estaban tirando confites a nosotros. It wasn't confetti, it was snow, and I'd never seen snow before in my life. Y no era confites, era que estaba cayendo nieve. Y yo nunca vi nieve en mi vida entera, jamás había visto. But I've never ever stopped being excited for the great promise of America. Pero nunca, nunca he dejado de estar tan feliz para las promesas de este país. Make no mistake, I would not be standing here as an immigrant, as an American, if it wasn't for the hard-fought battles of those before us. Pero quiero ser bien clara. No estaría aquí presente de pie con ustedes si no fuera por las luchas extraordinarias de muchísimas generaciones que han luchado por la justicia en este país. Including the freedom fighters who fought, who were tortured, who were beaten for my right to be an American. Incluidos estos soñadores, la comunidad afroamericana que fueron torturados y asesinados para asegurarse que tuviéramos libertad acá. Because you see, when you drop a bold, progressive idea into the world, like the 1964 Civil Rights Act, Porque saben que cuando ustedes colocan esa lucha, como la de 1969 aquí, el Acta de los Derechos Civiles, it has a ripple effect. tiene un efecto extraordinario.
Because America's awareness of its own racial inconsistencies, awakened by the Black civil rights activists, Porque las inconsistencias del racismo en este país, que fue despierto por la lucha de los derechos civiles, extended to its borders. se extendió fuera de las fronteras. Because in 1965, the Naturalization Act was passed to allow a whole new set of immigrants to come to the United States and call themselves American. Porque en el 65, el acta del 65 permitió que muchísimos de nosotros nos convirtiéramos ciudadanos de este país. The 1965 Naturalization Act lifted racial quotas so those coming from Asia, Africa, Central America, South America could come to the United States. Porque lo que permitió fue, esa acta lo que permitió fue que personas que venían de Asia, de Sudamérica, de Centroamérica y de otras partes lograran estar aquí en este país. And with great opportunities comes great responsibilities. Y con esas oportunidades llegan también muchas responsabilidades. And that's why I've dedicated my life to public service, much like many of the individuals in this room. Y es por esa razón que yo he dedicado mi vida al servicio público, como muchísimos de ustedes acá. I will never forget when I became a citizen in the year 2000. Nunca se me va a olvidar cuando me hice ciudadana en el 2000. I voted for the very first time. Por primera vez estuve así acumulada. My candidate didn't win, and that's when I realized I need to become more engaged. Cuando voté, mi candidata no ganó. Y por eso fue que yo dije, tengo que meterme en esto. Because being a citizen isn't just a name that you give to yourself. It's about embracing the spirit of this nation. Porque el hacerse ciudadano no es solamente algo que yo tengo para mí. Es asegurarse que nosotros tenemos todo lo que es este país. It's about adding our voice to create a more just, equitable, and inclusive country. Es asegurarse que usted puede levantar su voz para que este país sea más digno, más justo. And I hope that you realize, as you take this profound step, you too have a responsibility to build this great nation. Y debo decirles, en este paso que ustedes están dando, es importante que ustedes también reconozcan la responsabilidad que ustedes van a tener para asegurarse que este país continúe adelante. And that's what CASA, Gustavo Torres, and the entire team has been doing for the past 40 years. Y es exactamente lo que CASA, lo que Gustavo Torres viene haciendo en los últimos 40 años. We need to be the guardians along with Gustavo to fight for the American dream. Necesitamos ser los protectores como con Gustavo para continuar este sueño americano. Yes. And you are now going to be a family that belongs to even a bigger family, and that is the American family. Ustedes van a ser parte de esta familia que es mucho más grande, que es la familia americana. And wherever you go, take your story, your culture, your heritage, your beautiful, everything about your family, take it everywhere you can and let it be added to the tapestry of America. Y debo decirle una cosa, donde ustedes vayan, siempre sean orgullosos de sus valores, de su cultura, de su idioma. Es muy importante para que conjuntamente con todo lo que ustedes son, igualmente aporten a esta sociedad americana. And I want to thank one individual here as well before I conclude. Y quiero darle agradecimiento, antes de que termine, agradecimiento a una persona acá. You just heard from the great Secretary Montero of Service. There he is. Escucharon de nuestro secretario Montero allá. And I want to share with you one of my favorite quotes, and it has much to do with Secretary Montero. Quiero mencionarles un quote,
una cita que tiene que ver con el secretario Montero. The two most important days of your life Las dos cosas más importantes de su vida are the day that you're born es el día que usted nació and the day you understand why. y el día que usted donde esté, que usted entiende por qué. So as you try to find out your purpose in your life, Cuando your ustedes why, traten de buscar cuál es la razón de su vida, may you make service a central part of your life. haga esto como parte central de su vida. Thank you. Muchísimas gracias. ¿Se puede? ¿Se puede? And now I understand that you have a presentation, right? Yes, yes. Tiene una presentación, un diploma que le va a entregar al grupo de CASA. Okay. CASA Annual Citizenship Clinic. This is a citation from the governor, myself, and Secretary Susan Lee. Be it known because of your demonstration of high integrity and ability, meriting our great trust and respect, we are most pleased to award you the governor's citation in appreciation of your outstanding services to the citizens of this state. A very short, can you join us for a picture? A very short, rapidito. Antes de que se vaya la lieutenant governor, por favor. Please join us. Secretary, delegates, and council member, please join us for a picture if you don't mind. Vámonos un poquito adelante para que All right, everybody right up here for me, right up here. Good, good. One more. Mira aquí, por favor. All right, on the count of three, say CASA, okay? But with zeal. 1, 2, 3. Thank you so much.